Como siempre, Marian, recibimos los llamaditos de la gente, el feedback también por todas las redes sociales y también nos hacemos escucha del tema que le gusta a la gente, ¿sabías? Porque también lo tenemos por Twitter para que la gente opine, nos diga, estaría bueno tratar esta... Y en esta es la altura del año en el que uno se pone más ansioso, ¿te pasa? Obvio, con las fiestas, con todo. Inclusive también hay mucha gente que tiene hasta problemas de salud, porque llega agotado, estresado, cargado y lleno de ansiedad. Y ansioso, encima ansioso, o sea, un plus más ansioso. Por eso nosotros preparamos este video presentación y enseguida lo debatimos con nuestra psicóloga Meli Massa. Te levantás a las 6 de la mañana y ya tenés 6 llamadas perdidas de tu jefe. Abrís la puerta y te encontrás con miles de facturas que tenés que pagar. El bondi no parece llegar nunca y todavía tenés que preparar todo para rendir un examen. A este ritmo, ¿quién no sufriría de ansiedad? Los argentinos lo padecemos cada vez más, y en especial cuando se nos acerca fin de año. Hoy Melissa Massa nos cuenta cómo manejar la tensión y que no se transforme en un trastorno que nos complique llevar nuestra vida cotidiana. Bienvenida, Meli Massa. Gracias, gracias, chicos. Qué lindo el informe que hicieron, divino. Me encanta la producción. Dale que estoy gracias ansioso a la para que producción. empieces a explicarme eso. Dale, que estamos ansiosos, dale. Ansiosos, se ponen ansiosos, se empiezan a comer las uñas. Bueno, en verdad, esto que decían en el informe es importante tenerlo en cuenta para diferenciar una ansiedad normal, que es la que nos permite hacer en la vida diaria, digamos, como combustible, exacto, levantarte a la mañana, ir a hacer tus cosas, ir al trabajo, ir al gimnasio. Esa sería la ansiedad que todos necesitamos para poder estar. Como energía, digamos, como energía del cuerpo, una cosa así. Sí, se le podría decir energía. Sí. O motivación. O motivación, o impulso. Impulso, sí. está bien. Hay otro tipo de ansiedad que es por la que me llaman a mí, por la cual los pacientes me llaman hoy y me piden turnos para hoy. Sí. Y eso es una ansiedad que nosotros decimos, esta es la que hay que tratar. ¿Qué es la ansiedad? Porque mucha gente dice, bueno, soy ansioso. ¿Cuándo te das cuenta si sos ansioso? Cuando te preocupas mucho. Si estás demasiado preocupado y esas preocupaciones rondan todo el día en tu cabeza y además tenés rumiación, nosotros le llamamos rumiación a algo que es el pensamiento constante sobre la misma cuestión, que no se soluciona nada, ¿sí? O sea, esto es dar vueltas sobre un mismo tema en la cabeza. Enfrascarse con un tema. Pero a veces, por ejemplo, ¿no te pasa que cuando pensás por demás un mismo tema quizás le encontrás una variante que antes no? Yo no, yo al revés. Yo cuando le empiezo a pensar es como que me estanco. Después me voy a correr o te vas a tomar a comer un pastel, ¿viste? Y ahí le puedes encontrar la solución. Y pensás en cualquier otra cosa y te salta la lamparita que no. A mí me va a pasar. Porque lo que hay que hacer es un poco esto que dice Marian, que en verdad es cortar con lo que uno está haciendo. Es una técnica de distracción, técnica distractora le llamamos nosotros, que es cortar con lo que estás haciendo, ponerte en otro ambiente. Incluso yo a los pacientes les digo, a las personas que vienen a consultarme, les digo que hasta físicamente se lleven a otro lugar, ¿sí? Que físicamente se lleven a otro entorno distinto, cambiar de lugar, cambiar de situación para que aparezca la solución creativa. Cuando la ansiedad es excesiva, hablamos de preocupación de la preocupación. Estas son las personas, y quien nos está mirando tiene que empezar a preguntarse si es alguien que toda la vida se preocupó por algo. Hay gente que toda la vida está preocupada. Y preocupada que a veces ya no hay motivos para preocuparse y igual se siguen preocupando, ¿no? Preocupaciones normales en nuestro país. Sobre el futuro es normal. Y esto nosotros, los profesionales de salud mental, lo debatimos mucho. Porque en otros países donde el nivel de inflación no es como en Argentina, por ejemplo... o la calidad de vida en cuanto al trato de la sociedad. Acá la sociedad parece como que está partida. Exacto. Preguntale a Marilina en San Martín. Relatos salvajes argentinos, que está todo el mundo como loco. Exacto. Y la gente, frente a la ansiedad, desencadena, actúa. Entonces, ese es el riesgo de la ansiedad. El riesgo es que no haya control. Ese es el no riesgo, el riesgo es el no control. El no control, que la persona pueda o hacer daño a otros o hacerse daño a sí mismos. Por eso nosotros, cuando yo personalmente, cuando recibo un paciente y evalúo que tiene un trastorno de ansiedad, lo derivo además a alguien de mi equipo, a colegas psiquiatras, porque a veces hay que medicar para bajar el nivel de agresión. La agresión en la ansiedad puede ir o hacia la propia persona, ¿sí? Lo cual genera, digamos, sufrimiento, o puede ir a terceros. Entonces lo que se hace es evitar el daño. ¿Sí? ¿Y cuándo llega el trastorno? El famoso trastorno de ansiedad, como le llaman ataques de pánico, que no sé si es lo mismo o en general. Es uno de los tipos. Después de 6 meses que
que la persona siente que está todo el tiempo preocupada por algo. ¿Sí? Y que cuando se le va esa preocupación viene otra enseguida. Como la sensación, entonces. Además hay sensaciones físicas, buenísimo lo que decís, porque la persona que tiene ansiedad se puede dar cuenta, sí, de pronto tiene más palpitaciones, transpira más, ¿sí? La ansiedad se siente un poco como acá o en la boca del estómago. Cuando están estas sensaciones somáticas, porque la ansiedad se pone en el cuerpo, hay que empezar a identificar que algo pasa, ¿sí? Y algo pasa a nivel del procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Un poco como pensamos es que nos sentimos. La persona que padece un trastorno de ansiedad pasó 6 meses muy preocupada por algo, ¿sí? Pero además después se preocupó de esa preocupación también. Entonces puede ser que haya tenido insomnio, que no haya comido bien, que haya tenido como malas relaciones vinculares, que por ahí no se haya sabido vincular bien, ¿sí? Entonces ahí... No es una mala racha, no lo puedo tomar como una mala racha después de 6 meses. 6 meses no, es mucho. Ahí ya se empieza a hablar de un trastorno donde hay que tratarlo como tal y es importante que si quien nos está mirando le parece que puede pasar esto, tiene que ir a un profesional adecuado de salud mental, porque hay mucha gente quiere ayudar. El tema es tratarlo como es debido, y para tratarlo como es debido, en este punto, digamos, un coach puede dar una mano, pero además se necesita un psicólogo con especialización en esto, cognitivo. Y esto lo se encuentran, digo, para la gente que nos vea y que tiene obra social, que no tiene la posibilidad quizá de pagarse a alguien que todo el mundo recomienda, pero que no trabaja con ninguna prepaga o con ninguna obra social. Hay, por ejemplo, en los hospitales municipales, equipos, no sé, probos, capacitados como para poder atender este caso. Hay equipos y las obras sociales tienen profesionales formados en psicología cognitiva para poder atender, por ejemplo, en 30 sesiones, ¿sí? Entonces, hay profesionales que están formados en esto. El tema es que la persona pueda, o sea, quien deriva sea consciente en la derivación y que el paciente también confíe en quien lo está atendiendo y pueda regular un tratamiento. ¿Por qué hay que tratar la ansiedad? Porque si no cada vez se hace peor. No es que la ansiedad sea, por ejemplo, la columna pasada hablamos, ¿se acuerdan la semana pasada de depresión? Sí. La depresión puede tener ciclos. Sí. En cambio, la ansiedad no, va cada vez va peor. para arriba. Tal cual. Entonces, y aparte te lleva, la propia vorágine del día a día, te lleva a empezar a acumular ansiedad. Todo nos pasa. Y vamos escapándole de diferente manera. A ver, uno como le escapa, con el morfi. Y te zarpás con la comida. Claro. Con otros con el alcohol. Que llegás y decís, che, me tomo el vinito del fin de semana, bueno, pero todos los días cuando me relajo, un vasito de vino. Después me relajo un poco más porque estoy cada vez más cargado y me da la sensación como que nada me puede relajar y cada vez hay más excesos y abusos, ¿no? Cada vez hay más excesos y abusos. Cada vez hay más gente obesa. Esto, además de ser la tendencia a nivel mundial, acá se está notando cada vez más. Yo cada vez recibo más pacientes con trastornos alimentarios por este tema. Que viene de la mano, además. Hay relaciones tóxicas, hay personas que activan, son como gatillos, activan un proceso de ansiedad. Y además el tema de las reacciones, cosa que lo hablamos acá con este famoso tema de Relato Salvaje, la película de Cifrón, que seguramente marca este tema de una sociedad que vive como estamos, como lo que padecemos cada uno y con las preocupaciones que vos decías, cómo manejar las preocupaciones y las reacciones que muchas veces uno no puede controlar y que terminás siendo violento, porque realmente uno ve la violencia todos los días cuando camina, cuando maneja, cuando se sube al colectivo. No solo eso, sino que además la gente también teme a la violencia. O sea, yo recibo pacientes donde la inseguridad es un tema y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta para poder trabajar la ansiedad y poder hacer que cada uno en su familia viva más tranquilo y si uno está mejor y uno no padece ansiedad o lo va solucionando, el entorno de uno también se vuelve mejor. La última, Meli, que quería preguntarte porque conozco muchos amigos, inclusive también gente de la familia que ha pasado con este tema de los ataques de pánico, que uno cuando la agarra te cuentan, que dicen como que se te cae el mundo, que te pensás que te vas a morir. Acá Pepo me dice que la agarró, que te falte el aire, que es como que decir, acá no salgo más, que venga alguien a salvarme porque me muero. De hecho van primero al cardiólogo y después vienen al psicólogo. Claro, ¿viste? Llegan al psicólogo, antes van porque dicen, che, me parece que me agarra un patapúfete porque me parece que tengo algo en el corazón, pero hay salida, porque parece como, viste, muchos dicen, no puedo salir más. Hay gente que está hay salida, la salida... Y no siempre la medicada, ¿cómo se llama la pastillita que te dan siempre? A ver,
En verdad, cuando se medica es para poder hacer el tratamiento psicoterapéutico. Si la persona está muy mal o tiene una carga de angustia importante, hay que medicar. Y esto es importante, digamos, se medica para equilibrar los niveles biológicos y para que el funcionamiento del cerebro permita elaborar lo que pasó. Hay un pensamiento equivocado en el ataque de ansiedad, en el ataque de pánico, que hace que la persona piense que se va a morir. Cuando piensa que se va a morir o piensa que se va a volver loco, esto es lo que relatan las personas que vienen a vernos, piensan que se van a morir o se van a volver locos. En ese momento, ese pensamiento activa palpitaciones, ¿sí? Entonces van al cardiólogo porque tienen taquicardia, la cabeza, todo. Empiezan a transpirar cada vez más. Lo importante entonces, para dejar en claro, que se solucione y se supera. Y en pocas sesiones. Nadie se muere, nadie se vuelve loco. Nadie nunca se murió. Pepo, vos loco ya estabas de antes. No le eché la culpa al ataque de pánico. Bueno, gracias como siempre, Meli. Placer. Amigo, 48 minutos pasaron de las 21, nos vamos al último corte. Está ya preparado Hernancito Rago. Me encanta la remera, que tiene brillantes. Brillitos, sí, mira, de Beatles. La vamos a sortear entonces. La sorteamos, se sortea, sácatelas. ¿Campari tomás? Campari. Hacemos el último corte de M20 y ya volvemos con mucha más.